tal, hermanos? Muy buenas noches. Nuevamente es un placer, es una bendición, ¿verdad? Saludarles esta noche, hermanos, este día lunes 8 de junio del 2020, ¿verdad? Es lunes de reflexión bíblica y bueno, para mí es un gozo abrir la palabra de Dios en esta hora. Y bueno, pues vamos a hacer una oración, hermanos, y posteriormente hacemos la lectura. Me gustaría que pudiéramos disfrutar, ¿verdad? De esta transmisión, hermanos, y pues vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos porque has sido fiel a lo largo de todo este día, porque nos has ayudado y nos has bendecido y porque has bendecido también nuestra mesa. Padre, nos seguimos acordando de aquellos que han tenido algunas dificultades en su salud, que están ahorita enfermitos, Padre, con esta pandemia y cualquier otra enfermedad. Mi Dios, te rogamos también por las familias que han sufrido algún deceso, Padre, algún fallecimiento de un ser querido, que tú seas el que dé consuelo y fortaleza. Padre, queremos como iglesia meditar en tu palabra, Dios, porque reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, tu iglesia edificada, Padre, y todo aquel que se conecte, mi Dios, y nos pueda estar acompañando en esta noche, pero sobre todo, que tu nombre sea glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, yo quiero invitarle, vamos a reflexionar en un versículo, pero bueno, vamos a abordar un tema muy, muy importante, sobre todo en esta... creo que es muy pertinente tocar este tema, hermanos, por la situación en la que estamos viviendo, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo, de la pandemia, del encierro, de la cuarentena. Bueno, ya no sabemos en qué momento esto vaya a parar, pero vamos a hablar de algo, hermano. Vamos a hablar de la perseverancia. Esta reflexión la he titulado La bendición de perseverar y no desmayar, ¿verdad? Bueno, a veces sentimos que no podemos, a veces sentimos que ya esto debería de terminar, ¿verdad? Pero bueno, vemos que no pasa así y de repente nuestro estado anímico está muy, muy, muy vulnerable, hermanos. Bueno, los niños, el trabajo en casa, el tener que preparar muchas cosas, ¿verdad? Aparte de que la casa tiene que estar pues ordenada, limpia, los alimentos, imagínense nada más, que hay que lavar los trastes, que hay que lavar la ropa, que hay que preparar el trabajo, que hay que conectar a los niños. Bueno, tantas situaciones que pueden hacer de nuestra vida una situación muy difícil. Y bueno, yo quiero por eso invitarle, ¿verdad? Porque si es el caso en su vida, en estos momentos, como todos, hermanos, yo creo que este mensaje es para todos y en cualquier momento de nuestra vida. Y Filipenses capítulo 3, versículo 2, hermanos, tiene una enseñanza muy importante, hermanos, una enseñanza muy, muy especial. Vamos a tomar en cuenta algunas cosas de este contexto también para entender por qué Pablo escribe esto. Acuérdense, esta es la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 12. Tengo 4 versiones, me gustaría leerlo en las 4 versiones, hermanos, pero voy a empezar con la 60, ¿verdad? Seguramente por ahí vamos a tener esa lectura en pantalla. Pero bueno, dice la palabra de nuestro Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice la versión Dios habla hoy: no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. La Biblia de las Américas. Fíjese bien cómo dice la Biblia de las Américas. Dice no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Si se fija, en la medida en la que voy cambiando de versiones, vamos entendiendo un poquito más el pasaje. Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, ¿verdad? Y bueno, si usted sigue leyendo, es un pasaje precioso que yo recomendaría que ya en su estudio en casa lo leyera desde el versículo 1 o todo, ¿verdad? Toda la carta de Pablo a los Filipenses, ¿verdad? Muy bien, entonces mire que no cabe duda, hermanos, que la perseverancia es uno de los factores que va a determinar si vivimos como libres o
como esclavos. Así como los campesinos, fíjese bien, los estudiantes y los buenos atletas tienen que perseverar en sus actividades para alcanzar con éxito las metas o resultados deseados. Todo cristiano que aún pisa la faz de la tierra debe perseverar visiblemente en el camino de Dios y su obra, porque esto es algo que debe ser visible, no es algo que a lo mejor usted diga, bueno, ya no voy a la iglesia, no leo la Biblia, pero yo todavía soy cristiano, ¿no? Es que tenemos que ir más allá, ¿verdad? Porque tiene que ser visible, tiene que bendecir a los demás. Por eso yo titulé esto, la bendición de perseverar y no desmayar. Porque la bendición no solamente es nuestra, hermanos, la bendición es para los que nos ven, para los que nos siguen. Nosotros que como varones en casa, bueno, pues nos siguen nuestros hijos, ¿verdad? Como cabeza del hogar, ¿verdad? Como cabeza de nuestra esposa. Pues obviamente tenemos que perseverar y eso es bendición, hermanos, eso es bendición en el hogar. Imagínense un hogar en donde pues lo que se necesita, ¿verdad? Es esa fortaleza, ese ánimo, y usted está deprimido, ¿verdad? Entonces pues imagínense, todos se deprimen. Acuérdense que la amargura es una de las cosas que contagia, hermanos, también. Entonces, mire, Thomas Alva Edison, hermanos, me imagino que usted ya conoce este personaje de la historia. Bueno, fue un inventor, científico y empresario estadounidense que desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia pues en todo el mundo. Bueno, este inventor, hermanos, este inventor de la lámpara o foco, ¿verdad? Y de otras cosas más que disfrutamos de la vida moderna, fue un hombre de gran inteligencia, ¿verdad? Y bueno, su testimonio, su biografía es fascinante, ¿verdad? Si usted lee por ahí la biografía de este personaje. Sin embargo, este hombre tan inteligente no disfrutó del éxito con la frecuencia que podríamos pensar, ¿verdad? Porque imagínense, usted prende la luz y usted dice, wow, o sea, este hombre, ¿verdad? Inventó eso, o sea, ¿y cuántos no tienen eso en sus casas en el mundo? Millones. Imagínense nada más, pero no disfrutó del éxito con la frecuencia que podríamos pensar. Se dice que tuvo 10,000 esfuerzos fracasados, imagínense nada más, 10,000 esfuerzos fracasados antes de crear una batería para almacenar electricidad. Mire qué interesante. Cuando alguien le preguntó si no se desanimaba por 10,000 intentos sin resultados, Thomas Alva Edison respondió, resultados con una pregunta. Al contrario, ahora conozco 10,000 maneras de cómo no se debe realizar una batería para almacenar electricidad. Thomas Alva Edison es un gran ejemplo que demuestra el valor de la perseverancia. El secreto de sus grandes inventos no fue su gran inteligencia, sino más bien la perseverancia que lo llevó a seguir esforzándose hasta lograr la meta. En cada fracaso él veía una oportunidad, pero también él veía una forma, ¿verdad? Una oportunidad de hacerlo mejor, pero también una manera de cómo no hacerlo. Entonces, imagínense nada más lo que significa o lo que significó para él la perseverancia. Mire, para triunfar en la vida, hermanos, pues nos urge desarrollar los rasgos que definen pues a un triunfador, ¿verdad? Uno tiene que, al menos nosotros como cristianos tenemos que voltear a la Biblia y bueno, Pablo es un personaje que habla mucho de la victoria en Cristo. Entonces tenemos que voltear hacia allá, hermanos, porque miren, estas cualidades son de carácter que bajo la dirección y en el poder del Espíritu Santo nos van a llevar a ser verdaderos triunfadores. Por eso tenemos que observar, porque tendemos, ¿verdad?, ver los triunfos en el mundo y pareciera que el hecho de que la gente tiene mucho dinero porque creó muchas cosas es exitosa, pero hay algo que es mucho de mayor valor y de mayor trascendencia, y esas cosas solamente están en nuestro corazón y las encontramos, hermanos, en la palabra de Dios cuando leemos y estudiamos, ¿verdad?, personajes de la talla como el apóstol Pablo. Muy bien, quiero antes comenzar con lo que significa esta palabra. Perseverancia proviene del griego llamado proskartereo. Es una palabra griega, ¿verdad? Proskartereo. Y su significado nos habla de mantener constancia, atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente o agarrarse bien. Así es.
significa mantenerse constante en algo o insistir en una práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. Mire qué interesante es todo esto, hermanos, de la perseverancia. Así es, hermanos. Miren, es interesante que muchos creyentes piensen que la perseverancia en el cristianismo es un asunto de aguante. A ver, ¿hasta cuándo? Dicen algunos. Sin embargo, no es así. Más bien es un asunto de fe, obediencia y voluntad. Es decir, quien persevera como cristiano ejercita su fe en Dios de manera correcta. Ningún creyente puede llamarse perseverante si no ajusta su vida a las enseñanzas de la Biblia, ¿sí? Si no ajusta sus enseñanzas de la Biblia. Mire, en la Biblia podemos encontrar una variada comparación de cosas con los cristianos. Fíjese bien, una casa, una rama, una oveja. Sin embargo, fíjese bien, con esto de las comparaciones, hay una que vale la pena mencionar. El árbol, ¿se acuerda? El Salmo 1, el árbol. Dios nos compara como un arbolito, ¿verdad? Un arbolito que, bueno, crece de manera impresionante, ¿verdad? Entonces, así es, si hablamos de perseverancia, un cristiano que persevera puede ser comparado a un árbol. Porque según lo que el Salmo nos inspira y nos enseña, las raíces de este son las enseñanzas de la Biblia. Las ramas son su firmeza y su fidelidad, y los frutos, su participación visible en la obra de Dios. Eso es lo que representa básicamente este ejemplo. Hermanos, mire, Marcos 13:13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. La perseverancia es algo que el mundo casi desconoce, hermano. Mire, esto es algo muy interesante sobre este tema que estamos meditando. Mire, la cultura actual, y lo he mencionado en muchos estudios que hemos tenido, la cultura actual con su enfoque en la satisfacción inmediata no da lugar a practicar o a desarrollar la perseverancia. ¿Sabe usted que si hay algo que el mundo aborrece es la perseverancia? Son pocos que por su perseverancia, bueno, logran tener un éxito, logran tener pues un poquito de más cosas que otros, ¿verdad? Ahí está que los otros que no tienen nada, pues se la pasan criticando, quejándose, echándole la culpa a medio mundo por su desgracia. Pero la clave es la perseverancia. Y es que el mundo, le repito, ¿verdad?, con su enfoque en la satisfacción inmediata, no da lugar a practicar o desarrollar la perseverancia. Todo ya es desechable. Cuando algo ya deja de funcionar, cuando es como, por ejemplo, yo me acuerdo, mire, yo no sé, a lo mejor si estoy exagerando, pero usted compraba un chicle. Bueno, ese chicle le duraba todo el día, ¿verdad? Bueno, costaba uno chiquillo, ¿verdad? Usted ahora compra un chicle, se lo mete a la boca, no le dura más que unas cuantas masticadas y ya llega un momento en que dice, no, ya, vámonos para afuera, ¿verdad? Bueno, así son muchos en la vida contemporánea. Pero la Biblia nos enseña que la perseverancia es indispensable en la vida. La perseverancia es indispensable en la vida. En alguna ocasión escuché, fíjese bien, esta es una frase larga, pero es una frase muy interesante. Dice: la perseverancia es el compromiso de nuestra persona en la devoción más intensa, fíjese bien, y concentrada hacia aquellos medios que Dios ha ordenado para la adquisición de su propósito salvador. Le voy a repetir, hermanos, fíjese bien. La perseverancia es el compromiso, fíjese bien, de nuestra persona en la devoción más intensa y concentrada hacia aquellos medios que Dios ha ordenado para la adquisición de su propósito salvador. Lo voy a explicar, hermanos, punto por punto. Es una frase muy interesante, obviamente emana de la palabra, pero fíjese bien, de esta manera podemos entender lo que implica la perseverancia. Primero, la perseverancia implica no solo una parte de nosotros, la mente, el cuerpo o el espíritu, sino todo nuestro ser. ¿Sí?
todo nuestro ser, ¿verdad? No solamente una partecita, ¿verdad? Así como que en la mente, no, es todo nuestro ser. ¿Se acuerda de aquel primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo. Con todo. De hecho, el Salmo 150, ¿verdad? Cuando es un canto, ¿verdad? Que incluso nosotros entonamos, alabar a Dios con todo. Y hace una lista, ¿verdad? El salmista de un montón de instrumentos, pero alude a que hay que alabar a Dios con todo. Segundo, la perseverancia implica la devoción más intensa y concentrada, ¿verdad? Bueno, eso lo decía la frase. Mire, nadie debería quedarse a la deriva camino hacia la meta. O sea, nadie debería de quedarse detenido, hermanos. Nadie debería de quedarse, pues en stand-by, ¿verdad? Así como que, bueno, ahorita, porque hay gente que de repente vemos en la iglesia y nos da mucho gusto, se goza y todos gozosos, pero de repente se pasan meses, a veces hasta años, y ya no regresan, ¿verdad? Y bueno, cada experiencia, ¿no? Pero muy bien. Entonces, nadie debería quedarse a la deriva camino hacia la meta. Esto, en verdad, implica un esfuerzo serio. Por eso el apóstol Pablo compara la vida cristiana con, pues, a una carrera, ¿se acuerda, verdad? Bueno, ese es otro pasaje que por ahí le encargo que lea. Tercero, la devoción intensa y de toda la persona solo será tan buena como le sea su objetivo. ¿Sí? Como le sea su objetivo. Por eso la devoción debe ser hacia los medios que Dios ha ordenado para la adquisición de su propósito salvador. ¿Sí? Otra vez. Por eso la devoción debe ser hacia los medios que Dios ha ordenado para la adquisición de su propósito salvador. Miren, los cristianos perseveraremos, hermanos, por la gracia de Dios, utilizando sus medios, especialmente su Espíritu Santo, su palabra, su iglesia y la oración para extender su gloria. Pero, hermanos, cuando usted no se llena del Espíritu, cuando usted deja a un lado la palabra, cuando usted se desconecta de su iglesia, cuando usted no ora, usted va a perseverar. Lo más seguro es que no. Y acuérdese, perseveramos para su gloria. ¿Sí? Perseveramos para su gloria. Una de las mejores definiciones bíblicas sobre el camino de la perseverancia y la constancia la proporciona una frase del apóstol Pablo. Lo voy a leer. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, ¿verdad? Acuérdense que vamos a meditar rápidamente en este pasaje. Entonces, empezando por el final, ¿verdad? Vamos a empezar por el final. Vamos a meditar, vamos a ver algunos principios, no importa el orden, ¿verdad? Pero vamos a tratar de sacar unos principios que nos van a ayudar a permanecer y a entender la bendición de permanecer y no desmayar. Así es. Entonces son tres verdades para perseverar y no desmayar. Primera verdad o primer principio: perseveramos, fíjese bien, perseveramos porque Jesús nos escogió. Perseveramos, o sea, usted y yo nos mantenemos en el camino porque Jesús nos escogió. Dice el mismo versículo 12 en la parte final, dice: ha sido por Cristo Jesús. Dice: por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, ¿verdad? Ahorita lo voy a leer en otra versión, hermanos. Por eso me gusta leer en otras versiones, porque yo no uso la palabra asir, yo no uso la palabra asido, ¿verdad? Pero bueno, es lo que tenemos en nuestra versión 60. Pero ahorita voy a hacer una lectura en la versión NBI. Pero bueno, ahorita vamos a entender a qué se refiere, hermanos, porque a lo mejor usted, que es todo un experto, lo entiende, ¿verdad? Pero yo tuve que usar otra versión, hermanos, para tenerlo claro y que todos lo podamos entender, ¿no? Entonces, en primer lugar, el fundamental elemento de la perseverancia de Pablo y de la nuestra, fíjese bien, el fundamental elemento de la perseverancia de Pablo y la nuestra, o sea, la que debería de ser para nosotros, es haber sido asidos o escogidos por Cristo. ¿Verdad? Ya empezamos a entender esa palabrita de asidos, ¿verdad? No, es una palabra que no usamos comúnmente, ¿verdad? Entonces, Jesús nos dice lo que les dijo a sus discípulos. Fíjense bien: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Se acuerda?
Juan 15:16. Cristo es quien inicia esta relación. Ya hemos hablado mucho acerca de la iniciativa divina, ¿verdad? Muy bien, entonces cuando entendemos esta primera verdad, pasajes como Juan 15:5 toman mayor sentido. Acuérdense lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuevamente vamos a leer el 12, pero en la versión internacional, que por cierto al principio de esta reflexión lo leímos, ¿verdad? Bueno, no es que yo ya, dice, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando, fíjese bien, alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Me alcanzó a mí. Esa de asido, asir, ¿verdad? Pues se refiere a alcanzar, ¿verdad? Nosotros alcanzamos aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Entonces, qué interesante es esto, hermanos, porque la perseverancia, perseverar, o perseveramos, es porque Jesús nos escogió. Y nos escogió con un propósito. Entonces eso es muy hermoso, hermanos, porque eso básicamente es el fundamento de nuestra perseverancia, como lo fue en Pablo. Entonces, la fe cristiana es una aventura que se justifica por la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo nos escogió, para darle la gloria al Padre. Mire, le voy a recordar un pasaje, Juan 15:8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esa es la razón por la cual hemos sido escogidos por Jesús. A partir de aquí comienza nuestra aventura y nuestra perseverancia. La fe cristiana es una aventura que se justifica por la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo nos escogió, para darle la gloria al Padre. ¿Sí? Entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esa es la razón para lo cual hemos sido escogidos por Jesús. A partir de aquí, como se lo dije hace rato, comienza nuestra vida espiritual. Esta es la base. Esta es la base de nuestra perseverancia. Ninguna otra cosa puede sustituir el fundamento como para pretender llegar muy lejos en la fe sin él. Qué interesante, ¿no, hermanos? Mire, por muy buenas intenciones o ganas que tengamos de avanzar y crecer en la fe, si nuestro Señor Jesucristo no es el verdadero fundamento de nuestra fe, no avanzaremos, hermanos. Mire, muchos pueden hacer muchas cosas en la obra del Señor, pero si no se tiene una relación íntima con el Señor de la obra, nos detendremos y comenzaremos a hacer otra cosa para la cual no hemos sido llamados. Lamentablemente, yo pongo aquí, ¿verdad?, una notita. Hay quienes les encantan las aventuras, pero fíjese, no de esta de la que estamos hablando, una aventura que tiene como base el hecho de que Cristo nos llamó hacia un propósito para la gloria de Dios. Pero mire, es bien raro, pero hay quienes les encantan las aventuras, ¿sí? Y eso, fíjese bien, les motiva para levantar la mano e irse hasta de misioneros. Yo me acuerdo hace algunos años, hace muchos años, yo me acuerdo que nos pasaron por ahí, era una clase de misiones, estábamos ahí en el seminario y hablábamos de esto, ¿verdad? O sea, ¿por qué la gente va a las misiones? Y es el mismo principio, es el mismo principio, del que estamos hablando es el mismo principio por el cual mucha gente va a las misiones. ¿Cuál es? Pues el llamado, Cristo nos llamó. Pero había un artículo, yo me acuerdo que había un artículo y lo leímos en esa clase, de un movimiento a principios de los 2000, que pues era un movimiento carismático, ¿verdad? Donde básicamente hubo supuestamente un avivamiento en las misiones, pero era una cosa medio rara en donde, esto pasó en Sudamérica, esto fue un artículo, de hecho por ahí lo he de tener, yo le saqué copia porque se me hizo impactante, donde hubo un montón de jóvenes que fueron al mundo musulmán, cosas, pues como nuestro hermano Joel y Aslan, ¿verdad? Bueno, estos hermanos tremendos que han hecho una obra tremenda tanto dentro del país como fuera de nuestro país, ¿verdad?
Pero bueno, hubo un movimiento en donde en serio pasaron cosas catastróficas. ¿Sabe por qué? Porque muchos de esos jóvenes que salieron supuestamente por la emoción y el de salir de su tierra e ir a predicar y transformar pues el mundo, ¿verdad? Regresaron terriblemente lastimados. Bueno, hay casos muy dolorosos en ese artículo, ¿verdad? Porque pues hasta matrimonios muy jóvenes, ahí van al mundo musulmán. Y pues resulta que hasta la esposa de uno de ellos terminó siendo la esposa de un musulmán por allá, ¿verdad? Y el marido tuvo que regresar, una cosa catastrófica. Es un artículo muy delicado, ¿verdad? Es un artículo que habla de misiones y de los errores que cometen las iglesias. De que porque nada más el joven está muy emocionado y a veces ni siquiera nos damos cuenta que ese joven quiere salirse de su casa, ¿verdad? O porque ya no quiere estudiar y quiere dedicarse al ministerio, ¿verdad? Y sin ser invitados, sin ser llamados, ¿verdad? Y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver cosas en la iglesia, pero tenemos que orar, hermanos, para que como iglesia podamos respaldar esos ministerios, ¿verdad? Que podamos, porque no lo garantiza muchas cosas que podamos hacer, ¿eh? Lo que garantiza que nos mantengamos en el ministerio es el llamado, hermanos. No la emoción, no porque fui a un instituto, no porque hice muchas actividades. No, lo que finalmente, hermanos, queda es lo que es en virtud al llamado de Cristo, no una emoción. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, con este asunto del llamamiento. Porque, mire, el resultado es catastrófico en su vida. Muchos son fieles a la iglesia. Y esto es algo muy interesante. Muchos son fieles a la iglesia por las amistades que han encontrado. Dice uno, amén, qué bueno. Pero lamentablemente ese es su fundamento. Por las amistades que han encontrado, por los beneficios terrenales que han encontrado, en la misma, ¿verdad? Porque, es que ahí es donde me ayudan. Es que ahí es donde me dan una despensa. Es que ahí es donde, todas mis necesidades. A ver, mucho cuidado, hermanos, porque, fíjese bien, o en las relaciones que han formado, ¿verdad? Bueno, llegaste y a lo mejor no conocías a nadie y de repente te hiciste amigo del alma de alguien. Pero, ¿qué crees? Cuando todas esas cosas fallan, ¿sabes qué va a pasar? Te alejas. ¿Por qué? Porque finalmente eso no nos mantiene en la fe, ni siquiera en la iglesia. Lo que nos mantiene en la fe, la perseverancia, es el llamado de Cristo. Es que Cristo nos llamó, oiga, por eso estamos aquí. De hecho, por eso queremos ir al cielo, porque queremos estar en su presencia. Hay gente que dice, no, yo ya me urge ir al cielo porque quiero ir a ver a mi madre, ¿verdad? Quiero ir a ver a mi ser amado, ¿verdad? Oye, espéreme. Es que no es así. Todo gira en torno a Cristo. Es algo muy interesante esto, hermanos, pero muy básico en nuestro andar cristiano aquí en la tierra, hermanos, que se pone dura la cosa, pues claro, hermanos. Mire, esto es exactamente lo que Pedro le sucedió, ¿se acuerda? Allá en Mateo capítulo 14, es una historia que he comentado mucho. Quitó la mirada de Cristo y la puso en otro lado, ¿y qué pasó? Se empezó a hundir, ¿se acuerda? Muy bien. Número 2, hermanos, mire, perseveramos porque nos ocupamos en ser como Cristo. Nos ocupamos en ser como Jesús. El mismo versículo 12 dice, lo pongo en negrita, ¿verdad? Bueno, aquí en mi material, que por cierto, hermanos, si usted quiere este material, con mucho gusto se lo podemos compartir. Esta reflexión está escrita, nuestro hermano Michael nos puede ayudar con eso. Dice el versículo 12, el mismo versículo 12, dice, por ver si logro asir aquello. A mí me encanta eso, hermanos, porque mire, en segundo lugar, hermanos, todavía no hemos llegado. No hemos llegado, hermanos. No hay una llegada final previa, específica o temporal a ese estar frente ante Dios mismo. Estamos en camino, todavía en medio de la lucha. Todavía corriendo en la carrera. Todavía vamos por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Dios comenzó en nosotros la buena obra, pero la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pedro en su segunda carta dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Esto está en la segunda carta de Pedro, que por cierto próximamente ya vamos a estudiar esta carta, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Recordemos, hermanos, en el pasaje de Filipenses 3, ¿verdad? Por eso le decía yo, hay que leer todo el capítulo, pero bueno, por el tiempo vamos a tratar de irnos prácticamente rápido, ¿verdad? Mire, el apóstol Pablo en este capítulo 3 poseía credenciales muy, muy importantes en el contexto hebreo. Así en los versículos del 5 al 6 dicen: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En un contexto humano, hermanos, mire, en el que Pablo se encontraba antes de Cristo, esto sería, pues, en la élite farisaica, un alto estatus de mucho prestigio. Sería como una meta en la vida que Pablo ya había alcanzado. Sin embargo, Pablo, después de haberse encontrado con Cristo, considera todas sus credenciales como pérdida, como algo que no es digno de ser comparado con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, da la impresión de que Pablo dice que ya todo eso ya incluso hasta le estorba. Aunque muchas de las cosas que usted y yo tenemos, ¿verdad?, que hemos logrado adquirir a lo largo de nuestra vida, una carrera profesional, bueno, pueden ser herramientas útiles, pero no determinantes de nuestro destino, ni mucho menos de nuestro ministerio. Acuérdese, es el llamado, pero también, hermanos, son los dones que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. El mismo apóstol dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, leí del versículo 7 al 11, ¿verdad? Muy bien, entonces Pablo llegó a la conclusión de que la vida del hombre no consiste en otra cosa más que en querer ser como Jesús, en conocerlo, y todo esto que acabamos de leer. Después, desde donde estamos, desde lo que somos, ¿verdad?, desde lo que sabemos hacer, desde donde Dios nos ha puesto, el cristiano debe ocuparse en ser como su Señor. ¿Cuál es nuestra meta con Jesús? ¿A qué nos ha llamado el Señor? Si nuestra meta en la vida no está Jesús, entonces no tenemos parte con Él y no vamos a perseverar. Entonces acuérdense, ya dijimos 2 razones por las cuales usted y yo podemos perseverar, y razón por la cual es una gran bendición. Perseveramos porque Jesús nos escogió, dijimos. Número 2, perseveramos porque nos ocupamos en ser como Jesús. Y número 3, hermanos, perseveramos porque nuestra fe se ejercita en Jesús. Dice el apóstol Pablo, dice: sino que prosigo. Me encantan esas palabras: sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Finalmente, a pesar de que es una obra de Dios, se realiza a través de mucho trabajo, y de hecho del nuestro, hermanos. Tenemos que trabajar y esforzarnos un poquito. No es en lugar de nuestro trabajo, ¿sí? Pablo dice que debemos proseguir. Esa palabrita nos da mucha perspectiva. Debemos proseguir para poder hacer aquello para lo cual fuimos asidos por Cristo. La vida cristiana es una dinámica de fe. Perseverar es un asunto de fe. Es un asunto de avanzar pese a las dificultades de esta vida. Mire, cuando Moisés, hermanos, por fin salió de Egipto con la nación hebrea, tuvo que aprender esta gran verdad que implicaba llegar al monte Sinaí. Acuérdense que era la meta la meta era el Sinaí. De hecho, era la señal. ¿Se acuerda que yo les voy a dar una señal, verdad? Le dice el Señor, le dice Dios a Moisés: la señal es que cuando salgan van a ir al monte, allá al Sinaí, ¿verdad? Y me van a servir, ¿verdad? Entonces, y porque ahí Dios haría pacto también con su pueblo, pero había que perseverar. O sea,
no nomás era pues salgan y lleguen, no, había que perseverar. Acuérdense que hubo muchos detalles previos, ¿verdad? Había que perseverar aunque estuviesen a los ojos humanos encerrados y sin salida. Acuérdense que ellos salen de Egipto y de repente vemos que el faraón pues quiere destruirlos, ¿verdad? Los quiere exterminar. Y resulta que están frente al mar y detrás de ellos los egipcios estaban encerrados. Y resulta que la gente se empieza a preocupar, empieza pues de alguna forma a decirle a Moisés, oye, pues mejor nos hubiéramos regresado, ¿no? Tranquilo. Yo me imagino que había una serie de discusiones allí y Moisés comienza a orar. Y dice el versículo 15 del capítulo 14 que Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y como ya sabemos, Dios los dejó pasar por el mar rojo sin mojarse, ¿verdad? Pasaron en seco. Si no estamos en la obra, no sabremos lo que Dios hará a través de su obra en nosotros. Porque podemos estar así como que de lejitos nada más, ¿verdad? Así como que simpatizando con la obra de nuestro Dios. No es la obra en sí, sino lo que Dios a través de su obra puede hacer en nosotros y a través de nosotros. De esa forma, nuestra fe se puede ejercitar. Mire, el apóstol Pablo sabía que esta era una manera en la que nos podemos mantener perseverantes en la fe. Muchos cristianos se desaniman y terminan esclavizados en sus pecados pasados porque pues no prosiguen en aquello para lo cual el Señor Jesús los ha llamado. Quiero concluir, hermanos. Dice, si no tenemos claro para qué nos libró el Señor, no tendremos los motivos correctos para perseverar en la fe. Usted y yo tenemos que tener los motivos correctos para seguir adelante, porque acuérdese, es de bendición que sigamos perseverantes en la fe. Perseveramos porque Jesús nos escogió, perseveramos porque nos ocuparemos o nos ocupamos en ser como Jesús y perseveraremos en su obra, porque de esta forma nuestra fe se ejercita. Yo te hago una pregunta, ¿quieres perseverar? ¿Quieres perseverar? Pues vamos a orar, hermanos. Mire, para mí es una bendición, es tocar estos temas porque es complicada la fe, hermanos, es difícil la fe y a veces nos ensimismamos, hermanos, y pensamos que somos los únicos que estamos batallando. Todos estamos batallando, hermanos, todos estamos de repente en un punto en el que ya no quisiéramos avanzar porque estamos cansados, porque estamos agotados, fastidiados, a lo mejor hasta molestos, qué sé yo. Pero, hermanos, sigamos adelante, hermanos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Acuérdense que Pablo decía eso, ¿verdad? Allá dice eso ya en Efesios capítulo 6, versículo 10 y versículo 13, porque básicamente pues los días son malos, los días traen cosas muy, muy trágicas a veces, ¿no? Días en los que a veces escuchamos muchas noticias. Ha habido días, por cierto, últimamente de muy malas noticias y eso nos agobia, nos agota. Pero acuérdese, hermanos, confiemos en Dios, glorifiquemos, santifiquemos a Dios en nuestros corazones como Señor. Acuérdese lo que hemos meditado de eso, ¿verdad? Y agárrese fuerte, eso es lo que significa perseverar. Aférrese a la fe, aférrese al Señor, aférrese a la palabra, a la oración y también al compañerismo. Hermanos, un fuerte abrazo, quiero hacer una oración por usted y adelante, ánimo, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos por esta transmisión que hemos tenido, Padre, en la cual hemos meditado en tu palabra, en la cual hemos entendido el valor y la bendición de perseverar y no desmayar. Sabemos que mucha gente nos mira, Padre, muchas personas esperan lo mejor de nosotros porque quizás somos un referente en la fe, Padre, y pues te pedimos que nos ayudes, Padre, porque a veces nuestra fe se debilita, a veces nuestro ánimo decae, pero Padre, reconocemos, mi Dios, que podemos perseverar porque, como dice Pablo, hemos sido llamados por Cristo, porque hemos sido llamados para ser de bendición, para honra y gloria tuya, Padre, y sobre todo porque nos has llamado para una obra y tenemos que concentrarnos en ello, Padre. Gracias. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, mi Dios, y bendice a tu Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, a que no decaiga su ánimo, a que siga perseverante, para honra y gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me les bendiga, hermanos, y bueno, sigamos diezmando, ofrendando, hermanos. Acuérdense de los 5 puntos de recolección de diezmos y ofrendas. Y mañana, hermanos, tenemos
nuestro estudio de cartas generales. Acuérdense que estamos, ¿verdad? Estamos en el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro. Ya estoy recibiendo comentarios, hermanos. Entonces, por favor, tiene hasta mañana a las 10 de la mañana, hermanos. Por favor, ya después ya no recibo, hermanos, porque yo tengo que grabar, tengo que repartir materiales y hay que hacerlo todo con tiempo, hermanos. También, hermanos, si usted quiere compartir algún saludo, alguna bendición por medio de Conectados el día miércoles, hermanos, también a las 8 de la noche, nuestro hermano Juan Carlos lo estará esperando con alguna foto, con algún video, hermanos, con algo que sea de gran bendición para nuestras vidas. Y bueno, hermanos, el día jueves, acuérdese, es la reflexión evangelística o la predicación evangelística. Acuérdese que es para compartir con las personas que no conocen de nuestro Salvador. Y el viernes a las 6 de la tarde, hermanos, nos vemos, si Dios nos lo permite, en nuestro culto de oración en vivo por Facebook Live a las 6 y la repetición en YouTube a las 8 de la noche, y el sábado a las 12 del mediodía con nuestros jóvenes conectados con Dios y nuestro hermano Alexis Pérez. Hermanos, Dios me les bendiga, un fuerte abrazo. Esto ha sido todo. Hasta luego, hermanos. Bye.